Muy buenas tardes, muchísimas gracias por ponerse de pie. Mi nombre es Fabián García Brown y es un gusto para mí el poder traerles la palabra el día de hoy. Pastor TJ, donde quiera que estés, muchísimas gracias por bendecirme con este honor y este privilegio de poder compartir la comunión con mi familia, la palabra de Dios con mi familia. Y a cada uno de ustedes les agradezco, de verdad, desde el fondo de mi corazón, porque están aquí. Podías estar en tu casa disfrutando de la final del mundial, apostando en Caliche a ver si iba a Argentina o España. Y por favor te pido que no me digas nada del marcador en este momento, no reacciones, nomás así la cara, pero gracias de todo corazón por venir a recibir la palabra de Dios. Eso me demuestra dónde está tu corazón. Así que antes de comenzar, ¿qué les parece si oramos para que sea el Señor quien tome el control de esta tarde? Así que cierra tus ojos conmigo. Señor, te doy muchísimas gracias por tus hijos y por tus hijas. Te doy gracias, Padre, por las familias que están aquí reunidas. Te doy gracias, Señor, porque eres un Dios que sigue transformando corazones en 2026. Te doy gracias y te cedo el control, Padre, de esta tarde. Espíritu Santo, muévete libremente y predícale a tu pueblo. Toca los corazones y haz únicamente lo que tú puedes hacer. Yo te pido todo esto en el bendito nombre de tu Jesucristo, y todos decimos un fuerte amén. Démosle un aplauso fuerte a Dios. Puedes tomar tu asiento. Muchísimas gracias. ¿Y qué te digo? Es un gusto, es un placer enorme estar aquí con ustedes. Y si te soy muy honesto, esta palabra que traigo para compartir contigo el día de hoy me ha llevado a viajar el mundo. Ha cruzado fronteras esta palabra. Para empezar, lo prediqué por primera vez en la vecina República de Tijuana. La primera vez tuve el gusto enorme de poder ir a Tijuana y llevar esta palabra. Pero ahí no terminó todo. Después fui aún más lejos y tuve que cruzar otra frontera para regresarme a San Diego e ir a predicarlo a North Park. Y el día de hoy estoy aquí para traerte esta palabra, y sé que el Señor tiene algo muy especial. Mientras tanto te digo, esta palabra se llama qué bonita familia. Y me gustaría que lo repitieras conmigo. Spoiler alert, lo vamos a ocupar más tarde, así que repite conmigo: qué bonita familia. Ok, ahora quiero que lo digas con sarcasmo, como qué bonita familia. Una última vez, digámoslo juntos: qué bonita familia. Perfecto, que no se te olvide porque lo vamos a necesitar más tarde. Y vamos a ir a la palabra en Génesis 15, capítulo 15, versículos del 1 al 6. Y dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará ese, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto es palabra de Dios. Amén. Y comienzo diciéndote lo siguiente, y no me lo podrás negar, pero es increíble el poder formar parte de la familia de Dios. He visto cosas increíbles a partir de mi decisión de seguir a Jesús. Y creo que en esto estarás de acuerdo conmigo, pero los milagros que hemos visto, las bendiciones que hemos recibido, las cosas increíbles que hemos atestiguado a partir de que le dijimos sí a Jesús y comenzamos a seguirlo. Y toda esa alegría me llega hasta que comienzo a pensar en mi familia, en esa parte de mi familia que aún no cree en Dios, en esa parte de mi familia que a pesar de que ven las bendiciones, no quieren tener nada que ver con Él y prefieren permanecer lejos. Y yo me pregunto, ¿cuándo será el día en que ellos vengan y se rindan a los pies de Jesús? ¿Cuándo será el día en que los vea yo en esta plataforma, ellos predicándome a mí?
por tener tanto conocimiento del Señor. Ahora, me imagino que conoces a una familia en la que todos son cristianos. Esas familias se ven tan lindas llegando a la iglesia, todos bien bañados y planchados, los niños bien portados, sin hacer escándalo. Es más, ves a los esposos que traen sus outfits que combinan, ambos se sonríen el uno al otro, traen sus cafés de home coffee, claro. Y solamente de verlos sonreírse el uno al otro, sabes que ellos no saben lo que es pelearse 2 minutos antes de entrar a la iglesia en el estacionamiento porque no sacaste el pollo del congelador, porque no pusieron la comida del bebé en la pañalera o porque no apagaron la luz. No, estas familias se ven hermosísimas y es más, hasta traen a los abuelitos que son súper lindos y te cuentan cómo la familia ha sido cristiana desde los tiempos de la conquista de Tenochtitlán. No, es más, un tío de ellos le ayudó a Pablo a levantarse del caballo. Así, los tíos y los abuelos sirviendo cada domingo en la iglesia. Y los niños hasta se saben versículos bíblicos en Reina Valera. Estas familias cristianas, ¿conoces una de estas? Esas familias que no caminan pero flotan de tanta unción, ayuno y oración. Y cuando ves algo así, es fácil voltear al cielo y decir: Señor, ¿y la mía para cuándo? Y obviamente estaba exagerando con el ejemplo anterior, pero cuando vemos algo similar, no podemos evitar que lo primero en nuestro corazón sea compararlo con nuestra familia y entonces sí decir: Señor, te pasaste. Huérfano hubiera sido mucho más fácil. Y es que si hago recuento en mi familia, te puedo decir que ha habido alcoholismo, abuso, adicciones, infidelidad, engaño, crimen, brujería, buchonería, belicosidad. Y para colmo, le van a la América. Todo mal, Señor, todo mal. En mi caso, algo así me pasó cuando conocí a la familia de mi esposa. Muchos de ustedes los conocen y comienzo hablándote de mi suegro, transformado de vivir en las calles a un discípulo de Jesús, levantando líderes y grupos de vida a diestra y siniestra. Y luego tenemos a mi suegra, una mujer poderosa en la oración y en la intervención, ministrando a mujeres de día y de noche con el poder del Espíritu Santo. Luego tenemos a mi esposa, la joya de la corona, mujer virtuosa. ¿Quién la encontrará? Yo me la encontré. Y después tenemos a mi cuñado, santo Dios, líder de jóvenes, el muchacho con mayor influencia dentro de la iglesia, mano derecha del pastor fundador y chulo de bonito el canijo. Y yo, bien, gracias. El primero en mi familia en ser salvo y con mucho de lo malo que antes te platiqué, excepto irle a la América. Eso jamás, jamás. El amarillo no es mi color. Lo que yo no sabía en ese momento de la familia de mi esposa es que eso no siempre fue así. Yo no sabía que hubo una persona que llegó a los pies de Cristo como tú y como yo, y que oró y ayunó para ver un cambio en su familia, y que recibió ataques y que recibió críticas y que sintió querer rendirse, pero que aún así siguió orando y ayunando aún más fuerte, y que al final de cuentas el cambio se hizo en ella. Pero ese cambio produjo un hambre por conocer en su familia al Dios que la había transformado. Y tal vez tú estés aquí el día de hoy creyendo por un hermano, por una hermana, por un papá, por una mamá, por tu matrimonio o por tus hijos, y no ves cómo es que Dios pueda obrar en sus vidas. Y yo vengo a decirte el día de hoy que no pierdas la esperanza, porque Dios puede y va a obrar en tu familia. Y es más, te traigo buenas noticias. La palabra de Dios no trata de familias perfectas, trata de familias profundamente disfuncionales y rotas, y aún así Dios las usa. ¿Qué es lo único que nos pide el Señor? Creerle, creer por nuestra familia, creer aunque no veamos los cambios todavía, igual que le pasó a Abraham, y el Señor te lo tendrá por justicia. Así que el día de hoy quiero hablarte un poco acerca de la familia de Abraham, el patriarca de la fe, el padre de naciones y generaciones, que muchas veces con esos títulos se nos olvida todo lo malo que había en su familia.
pero que aún así Dios prometió utilizar para ser de bendición para todas las naciones. Y a través de la historia de Abraham te quiero hablar de 4 verdades acerca de cómo Dios obra en las familias. 4 verdades acerca de cómo Dios obra en las familias. Y la verdad número 1 es: Dios no edifica su plan con familias perfectas, sino con personas reales. Dios no edifica su plan con familias perfectas, sino con personas reales. Y vamos a Gálatas 3, del 6 al 8, y dice así: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Muy bien. Los seres humanos tenemos una tendencia a idealizar las cosas. Toda persona o cosa que sea en nuestra vida digna de admiración y de respeto, terminamos por convertirla en un ídolo. Y comenzamos a ocultar todas esas cosas malas, hacemos como que nunca existieron y dejamos únicamente las cosas buenas. Y hasta nos enojamos cuando alguien comienza a tratar de hacer menos a las cosas o personas que admiramos. Y hacemos esto con artistas, con deportistas, con figuras históricas, públicas y hasta con políticos. Lo mismo solemos hacer con nuestras familias. Y nos escuchamos diciendo cosas como: mi padre o mi abuelo era el mejor de todos. Mi madre era una santa. Ningún hijo me salió tan listo como este. Y como cristianos es fácil hacer lo mismo con los personajes bíblicos. Y nos escuchamos diciendo cosas como: wow, el rey David fue el mejor rey de todos. No, sin Pablo no se hubiera escrito la mitad del Nuevo Testamento. Oh, pero la reina Esther nunca tuvo que levantar una espada para liberar a toda una nación. Y sí, admiramos las cosas que Dios hizo a través de ellos. Cómo fue que los usó en el momento en que más los necesitaba, y la persona en que terminaron convirtiéndose a partir de que aceptaron el llamado de Dios. Pero por momentos se nos olvida que lo que leemos en la palabra son hombres y mujeres de carne y hueso, como tú y como yo. Algo así le pasó a Abraham, que con los títulos que te acabo de decir, es fácil pensar que era un superhéroe espiritual. Era fácil pensar que en él había todas las virtudes y que Dios lo estaba buscando por lo perfecto que era. Pero no hay nada más lejos de la realidad. Cuando Dios encuentra a Abraham, para empezar, no era el Abraham que tú y yo conocemos en este momento. Él no era un superhéroe espiritual, era un hombre de carne y hueso. Entonces, ¿quién era Abraham cuando Dios lo buscó? Bueno, primeramente sabemos que vivía en Ur de los Caldeos, una cultura completamente idólatra. También sabemos que él no estaba buscando a Dios, fue Dios el que buscó a Abraham primero. Eso no quiere decir que Abraham no tuviera virtudes, claro que las tiene, y a través de la narrativa bíblica las encontramos. Sabemos que era obediente, salió de su casa, de su tierra, de su familia sin saber a dónde iba, en obediencia a Dios. Era un hombre generoso. Él diezmó a Melquisedec y le dio a escoger las tierras a Lot cuando era momento de separarse. Sabemos que era un hombre valiente, peleó guerras contra reyes y rescató a Lot cuando fue secuestrado. Y sobre todo sabemos que era espiritual, era un hombre que tenía una relación personal con Dios, hablaba directamente con él. Sin embargo, sus fallos y sus defectos también son tangibles y latentes. Y vemos primeramente que mintió sobre su relación con su esposa Sara por miedo a perder la vida. Y lo vemos en Génesis 12 cuando estaban en Egipto, y después en Génesis 20 cuando estaban en Gerar, como 2 veces le miente primeramente a Faraón y después al rey Abimelech, haciéndole creer que Sara era su hermana y no su esposa. Y las cosas escalaron tanto que si no hubiera sido por la intervención divina de Dios, Sara hubiera sido tomada las 2 veces, primero por Faraón y después por Abimelech. Y eso me hace ver que la fe de Abraham no era constante, sino intermitente. Él era capaz de creerle a Dios, pero no fue capaz de creerle completamente porque sus temores y sus miedos se lo impedían. Después
vemos cómo Dios le promete a Abraham que va a tener una gran descendencia y Abraham le cree. El problema es cuando comienza a desesperarse por no verlo suceder. Y el problema más grande, varones de Dios, si ustedes y yo lo sabremos, es cuando su esposa comenzó a desesperarse. Sara comienza a desesperarse y le dice: ¿sabes qué? Vamos a echarle una manita al plan de Dios. ¿Qué te parece si tomas a mi esclava Agar para que ella te dé un hijo y puedas tener un hijo y comenzar tu descendencia a través de mí, pero ella en su lugar? ¿Y saben qué hizo Abraham? Le dijo: no, bueno, está bien. ¿Y qué sucede? A partir de esta decisión vemos que viene conflicto familiar, división y dolor. Agar sí le da un hijo a Abraham, Ismael. El problema fue que Agar comenzó a sentirse superior a Sara por haberle dado un hijo a Abraham. Y Sara comenzó a guardar resentimiento en contra de Abraham y de Agar por la mismita cosa que ella le había ido a proponer. Y entonces va y se queja con Abraham y le dice: esa mujer, ¿no ves cómo es que me trata? Y en el momento en el que se necesitaba que Abraham fuera firme e interviniera en favor de la justicia, decidió no hablar, decidió no hacer nada. Y lo único que le dijo a Sara fue: haz con ella como mejor te parezca, para eso es tu esclava. Y Sara comienza a tratar a Agar tan mal que la hace huir del campamento. Eso me hace ver que por más espiritual que seas y le creas a Dios, eso jamás nos va a exentar de tomar malas decisiones. Pero también me hace ver que al final de cuentas toda decisión tiene una consecuencia. ¿Y cuál fue la consecuencia de esta mala decisión de Abraham? Más adelante, a partir de Ismael, van a ser un pueblo que le va a hacer la guerra a los descendientes de Abraham. Abraham tenía que tomar una decisión y ser firme, pero en ese momento dudó y decidió no actuar, apoyado quizás por su esposa Sara, pero al final de cuentas él era el responsable. Cualquiera de estas conductas hubiera descalificado a Abraham si Dios lo hubiera juzgado por sus conductas, pero la palabra no dice que Abraham fue juzgado por sus actos, ni por su familia, ni por sus decisiones. La palabra nos dice que fue juzgado justo por una sola cosa: le creyó a Dios. Y el día de hoy te puedo decir que Dios sigue buscando precisamente eso. No un hombre perfecto, pero hombres y mujeres que le crean. No hombres y mujeres perfectos, eso no te corresponde a ti. Él busca únicamente que le crean y Él se va a encargar de todo lo demás. Amén. Amén, claro que sí. Quizás la historia de tu familia ha sido marcada por errores. Quizás ha sido marcada por el silencio en los momentos de mayor necesidad. Quizá ha sido marcada por actos que no fueron reprendidos en el momento en el que tenían que hacerlo. Y quizás tú puedas notar esos patrones negativos tanto en tu familia como en ti mismo. Y puedes pensar que no tienen remedio, puedes pensar que de verdad no tienen esperanza, pero yo vengo a decirte el día de hoy que no te preocupes tanto, porque así como le pasó a Abraham, Dios no comienza con familias perfectas, sino con personas imperfectas dispuestas a creerle. Y te lo voy a repetir: Dios no comienza su historia con familias perfectas, sino con personas imperfectas dispuestas a creerle. Tu familia no tiene que ser perfecta para que Dios comience a obrar en ella. Solo necesita que alguien le crea. Solo necesita que tú le creas. Amén. Amén. Vamos al punto número 2. Y el punto número 2 dice así: el pecado se repite en la familia, pero Dios no abandona la historia. El pecado se repite en la familia, pero Dios no abandona la historia. ¿Cómo estamos? ¿Estamos aprendiendo algo? Los veo muy pasmados, me tienen que transmitir un poquito más. Si no, aquí me voy a poner nervioso. ¿Y para qué quieren? No, vamos al punto número 2. El pecado no se repite en la familia, pero Dios no abandona la historia. Lo que no se sana en una generación termina por repetirse en la siguiente. Ahora, Dios cumplió con su parte. Abraham cumplió con su parte cuando le creyó a Abraham, pero Dios le prometió que iba a utilizar a toda su familia para bendecir a todo el mundo. Entonces Dios tenía que continuar donde se había quedado con Abraham. Y vaya que tenía enfrente una labor
titánica. Y para muestra un botón, si vamos a Génesis 26, vemos cómo Isaac miente nuevamente de la misma manera, por el mismo motivo e incluso la misma persona que su padre le había mentido, en Gerar al rey Abimelec, haciéndole pedir a su esposa que dijera que era su hermana por miedo a que lo mataran. Tal palo, tal astilla. Qué bonita familia. Después, más adelante, Rebeca, su esposa, engaña a Isaac haciendo pasar a Jacob por Esaú, porque ella quería que recibiera su bendición, porque era su hijo favorito, engañando así a su esposo. Qué bonita familia. Después, Jacob ya no mintió acerca de su esposa, pero cómo le gustaba engañar a este muchacho. De hecho, se hizo rico engañando y defraudando a su tío Labán con sus rebaños. Pero su tío Labán no cantaba mal las rancheras. Cuando Jacob le pidió poder casarse con su hija menor, Rebeca, la bonita, él lo hizo trabajar 7 años por ella, 7 años por ella. Y todo para que al final le metiera a Lea, la fea, en la cama en la noche de bodas. Di conmigo, qué bonita familia. Y después tuvo que trabajar otros 7 años para poderse casar con Rebeca. Después de esto, Lea y Raquel, que eran hermanas, se comienzan a competir por el amor de Jacob. ¿Y cómo se les ocurrió hacer esto? Viendo quién podía darles más hijos, llegando a darle cada una su propia esclava para tener más hijos a través de ellas. El mismo error que la abuelita Sara. Di conmigo, qué bonita familia. Luego, Jacob tenía una esposa favorita, Raquel. Por lo mismo también tenía un hijo favorito, el hijo de Raquel, José. Y José, ¿cómo te lo explico? A falta de un mejor adjetivo, José era el hermano castroso. ¿Alguien de aquí tiene un hermano castroso? Si estás al lado de él, no te preocupes, nomás guíame los ojos rápidamente para saber que estás en peligro. Pero ese era José, el hermano castroso. El hermano castroso es ese hermano que siempre quiere quedar bien con los papás, haciendo quedar mal a todos los otros hermanos. El hermano castroso es ese que va con la maestra y le pide que revise la tarea porque sabe que todos los demás no la hicieron. Ese era José, castroso, orgulloso y engreído. Pero por más mala persona que fuera José, sus hermanos fueron mucho peores. Todos conspiraron para deshacerse de él. Y lo primero que se les ocurre es meterlo en una cisterna. Y si la broma no había llegado lo suficientemente lejos, después de eso lo venden a un grupo de ismaelitas que iban pasando por el camino como esclavo, y le hacen creer a su padre que lo había atacado una bestia salvaje. Di conmigo, qué bonita familia. ¿Es en serio, Dios? ¿Es esta la familia que decidiste utilizar para ser de bendición para todas las naciones? Sí. Esta es la familia que Dios decidió utilizar para ser de bendición para todas las naciones. Nota algo conmigo en esta historia. La Biblia jamás intenta cubrir los errores ni los fallos de esta familia, al contrario, los expone. Y esto es intencional, porque Dios quiere que aprendamos un par de cosas muy importantes. La primera es que el pecado no tratado y sanado en una generación va a terminar por repetirse y amplificarse en la siguiente. Esto pasa siempre. Pero segunda cosa que Dios quiere que aprendamos, y aún más importante, es que a pesar de todo el desastre que pueda haber, Dios no abandona la historia. Dios no abandona la historia, y es que Dios prometió ser siempre fiel a la promesa que le hizo a Abraham, y por lo tanto siempre estuvo ahí con cada uno de los miembros de la familia, sin importar si ellos estaban actuando o no a la altura de su llamado. ¿Y sabes por qué? Porque el pecado podrá repetirse en la familia, pero la fidelidad de Dios también, y esa es eterna. Te lo repito, el pecado podrá repetirse en la familia, pero la fidelidad de Dios también, y esa es eterna. Y podemos ver cómo Dios trata con cada uno de los miembros de la familia, cómo renueva su pacto en cada una de las generaciones, y cómo es que utiliza todas las circunstancias aparentemente negativas para tratar con el carácter de cada uno de ellos. Y al final se supera todo: la ira, la traición, los celos, el engaño, el favoritismo, y todo porque alguien hizo algo bien: creerle a Dios, y Él se encargó de todo lo demás. Y quizás hoy piensas que tu familia
la ves y ahora sí le encuentras parecido a la familia de Abraham en la Biblia. Vaya, bendito sea el Señor. Y aún así sigue pareciendo imposible que Dios pueda obrar en ella. Y ves cómo los patrones se repiten, cómo se repite el abuso, cómo se repite la violencia, cómo se repite la infidelidad, cómo se repiten las adicciones. Y sé que eso puede llegar a darnos pena. Y más cuando queremos encontrarnos en un lugar así rodeado de tantos hermanos que han creído, de tantas familias que han sido salvadas en este mismo altar. Pero yo te quiero decir algo: por más terrible que sea el pecado en tu familia, eso no sorprende a Dios. Nunca va a sorprender a Dios. Dios viene tratando con gente así desde el principio de la humanidad. Es experto en esto. Tu familia no está lejos del alcance ni de la gracia de Dios. Lo único que nos pide es que le creamos. Creer que ellos cambiarán, no. Creer que Dios quiere y puede cambiarlos. Amén. Creer que Dios puede y quiere cambiarlos. Y así llegamos al punto número 3, que dice: Dios transforma corazones y restaura relaciones con el tiempo. Dios transforma corazones y restaura relaciones con el tiempo. Y en esto puedes estar seguro: cuando Dios comienza una obra en tu familia, y aquí ya estoy hablando para nosotros que ya llegamos al Evangelio, siempre la termina. No importa si tarda años, no importa si tarda 3 generaciones, pero de que la termina, la termina. Aún así no nos toque ver la obra de Dios completa mientras vivamos, eso no le impidió a Abraham seguir creyendo. Y es por eso que seguimos hablando de su fe hasta el día de hoy. Y quizás a nosotros nos corresponde hacer lo mismo. Que eso no nos impida creer que la promesa de Dios va a cumplirse en nuestra familia. Y la historia de la familia de Abraham en la Biblia culmina con José en Egipto, con un muchacho encerrado en una celda triste por un crimen que no cometió, solo, teniendo el tiempo suficiente para pensar en todo lo malo que le había pasado a partir de la traición de sus hermanos, las personas que se suponía que eran en las que más podía confiar. Y sin embargo, la palabra jamás dice que José perdió la fe. Al contrario, él creía que Dios estaba con él, y el favor de Dios se veía reflejado en todas las cosas que José hacía. Sin embargo, tuvieron que pasar aproximadamente 22 años para que José pudiera volver a sus hermanos. Y como dicen en mi rancho, las vueltas que da la vida. Los papeles cambiaron y vemos a unos hermanos necesitados por la hambruna que golpeaba la región, hambruna que José mismo había profetizado. Y vemos a un José empoderado, incluso el segundo hombre con mayor poder en toda la región, solamente después de Faraón. La vida de sus hermanos estaba en sus manos, y ese preciso momento era el que Dios lo quería llevar. Ese momento era la clave, era la prueba para José, para saber si había sido restaurado. Y ahora déjame decirte algo. Nosotros que somos creyentes sabemos que Romanos 8:28 dice que Dios obra todo para el bien de los que lo aman y actúan de acuerdo a su propósito. Para Dios esos 22 años no fueron un castigo, esos 22 años fueron de proceso. Porque José no fue restaurado en un momento, Dios formó en él la restauración por décadas. No sé si sabías esto, pero el número 22 bíblicamente representa la revelación completa de la palabra de Dios. Revela que un proceso ha sido cumplido, y el 22 apunta a que algo ha pasado por todo el proceso necesario. Nada quedó pendiente y nada fue apresurado. José no fue restaurado cuando salió de la cárcel, y tampoco fue restaurado en el momento en el que llega al palacio. No fue restaurado cuando estaba encerrado, y no fue restaurado cuando él ya mandaba sobre todo Egipto. José fue restaurado en el momento en que todo estuvo completo, en el momento en el que él decidió perdonar. Esos 22 años no fueron de castigo, esos 22 años fueron de formación. Y sabemos cómo termina la historia. Sabemos que José renuncia a su sentimiento de venganza. Toda la familia es reunida en Egipto, donde prospera bajo el favor de Faraón, que les da las mejores tierras. Y todo esto fue porque alguien hizo algo bien.
Todo esto fue porque Abraham decidió creerle a Dios. El perdón de José no nació en el palacio. El perdón de José nació en el proceso. Si aún estás batallando con el perdón hacia tu familia, te lo repito, el perdón de José no nació en el palacio. El perdón de José nació en el proceso, donde únicamente dependía de Dios. Malaquías 4:6 nos dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y Malaquías nos habla de volver el corazón. Malaquías nos habla de ser transformados. Y esto hace Dios siempre con nosotros. Primero va a transformar la manera como nos vemos a nosotros mismos, cómo interpretamos nuestra historia, cómo vemos qué fue lo que nos ocurrió. Y eso le pasó exactamente a José. Y vemos en Génesis 45:7 cómo habla desde la revelación y ya no desde la herida, cuando le dice a sus hermanos: y Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de una gran liberación. No sé si sabías tú, pero Malaquías 4:6 es la base de nuestra misión como iglesia. Creemos en la transformación. Esa es parte de nuestra identidad. Esa es parte de nuestro ADN. Como iglesia cargamos con el ministerio de la restauración. Entonces no se nos haga extraño que también sea el lugar donde el enemigo más nos vaya a atacar. Sin embargo, en 2026 yo te vengo a decir que Dios sigue transformando corazones. En 2026 yo te vengo a decir que Dios sigue buscando hombres y mujeres que no sean perfectos, pero que estén dispuestos a creerle. Hombres y mujeres que se pongan en la brecha y que crean por su familia. Hombres y mujeres que no bajen los brazos en el momento de mayor oscuridad, porque la victoria está solamente a un paso. Esperar un poco más, creer un poco más, buscar a Dios un poco más. No desde la perfección, esa nunca la vamos a alcanzar, pero como hombres y mujeres que estamos dispuestos a creer que Dios puede obrar en nuestra familia. Y esto no siempre va a ser instantáneo. Quisiera venir a decirte que tengo el truco, que tengo la clave para que en un tronar de dedos pudiéramos ver el cambio en nuestras familias. Pero ni siquiera nosotros cambiamos de esa manera. Muchas veces es necesario que nosotros nos sujetemos al proceso primero para que después Dios obre en nuestra familia. Muchas veces Dios va a salvar primero a uno para después salvar a muchos. Por eso no dejes de creer ni de orar por el corazón endurecido de tu familiar. Y sobre todo no renuncies al proceso de restauración porque el día de hoy todavía no veas los cambios. ¿De acuerdo? Y viene lo último, el último punto, lo que nos corresponde a nosotros. Nuestra parte, punto número 4, seguir creyendo por nuestra familia. Punto número 4, seguir creyendo por nuestra familia. Lo más espiritual que me puedas hacer, bro, porque están medio duritos aquí. Así que a pesar de que le vayas a España, yo sé que puedes hacer un buen trabajo. Volvamos a Abraham. Abraham nunca tuvo todos los detalles en el plan de Dios. Dios le dijo: sal de tu tierra y ve a donde yo te envío. Y Abraham lo hizo. Pero Abraham no sabía que iba a existir un Jacob. Abraham no sabía que iba a existir un José gobernando en Egipto, mucho menos que toda su familia iba a prosperar y se iba a multiplicar por 430 años en las mejores tierras, en un lugar súper bueno, que iban a ser esclavizados y luego iban a ser liberados, que el mar se iba a abrir, que Dios los iba a acompañar como una columna de nube y luego como una columna de fuego, y que los iba a dar el alimento que necesitaban. Abraham no sabía todo esto. Abraham únicamente creyó, a pesar de su edad, con todas las probabilidades en su contra, a pesar de la edad de su esposa, a pesar de que no lo vería con sus propios ojos. Eso no le impidió creerle a Dios por la promesa. ¿Y sabes qué? Cuando Dios te hace una promesa, siempre va a cumplirla. La palabra dice que Él no es hombre para mentir. Cuando Dios nos hace una promesa, siempre puedes contar con que la va a cumplir.
Así que de la misma manera nosotros, cuando te pido desde aquí arriba que creas por tu familia y tú piensas en ellos y dices, no hay manera en que Dios pueda obrar en ese corazón. Tú no sabes, Fabián, qué tan alejados están de Dios. Tú no sabes qué tan poco quieren tener que ver con Él. ¿Sabes qué? A pesar de todo eso, Dios va a encontrar la manera de obrar en ellos. Siempre encuentra la manera.